un agradecimiento muy especial a todos, el grupo de ancianos de la iglesia, a los diáconos, a los evangelistas y a todos los siervos de Dios allá en la iglesia en Ibarra, en Pilanquí. Que Dios siga bendiciendo esa iglesia, que por la misericordia de Dios hoy también está celebrando su aniversario. Y bendito sea Dios, una iglesia que ha luchado, que ha sufrido y se ha mantenido y cada vez más fuerte. Y a mí me anima mucho el trabajo de todos ustedes, porque se ve la obra del Señor, se ve la mano de Dios en medio de la congregación. El tema lo he titulado La iglesia que Dios quiere. Yo no sé, en realidad, para muchos miembros, qué tan importante es la iglesia, qué tanto valoran la iglesia. Hay miembros que no valoran la iglesia, que no les importa la iglesia, no respetan la iglesia, hablan mal de la iglesia, y muchos, aún el congregarse, cuando lo podíamos hacer tranquilamente, no era algo tan importante. Si les resultaba un trabajito o un negocito para hacer, pues ahí estaba la disculpa perfecta para no asistir y no valorar por una razón, porque en realidad muchas veces no se ha entendido lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. No hay ese conocimiento, no estamos conscientes de la enorme bendición que es la iglesia. Y por eso quiero, hermanos, que empecemos leyendo algunos pasajes donde Dios muestra un concepto muy importante un concepto muy elevado de lo que es para Dios, según su concepto, lo que es la iglesia. En Mateo 16, 18, pues ustedes lo saben de memoria. Mateo 16, 18 dice la palabra del Señor, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, la roca, la base, esa declaración que recibió el apóstol Pedro desde el cielo, cuando el Señor preguntó a los discípulos que quién era él para ellos. Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo le dice, basado en eso, ahí, sobre esa base, edificaré mi iglesia. Entonces nosotros hemos creído que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo es igual a Dios, que el Señor Jesucristo es de la misma naturaleza divina, que el Señor Jesucristo no nació por la unión de un hombre y una mujer como nacimos todos los seres humanos, sino que Él vino a este mundo por la obra y el poder de Dios y del Espíritu Santo. Y el Señor dice que iba a establecer su iglesia. Además, también dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, Primera de Timoteo, capítulo 3 y el versículo 15, dice la palabra de Dios. Habla el apóstol Pablo a Timoteo para que si tardo, sepas cómo debes conducirte.
oigan esto y tengámoslo en cuenta, cuál es el concepto en que Dios tiene la iglesia, de la manera en que Dios se refiere a la iglesia, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así de sencillo, así de clarito, lo ha dejado establecido Dios, su concepto en cuanto a la iglesia. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, establecida sobre la base de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, el que decide quién vive y quién muere, el juez de vivos y muertos. Sobre esa base fue establecida la iglesia. Además, también dice en Efesios, pasajes muy conocidos porque nunca enseño nada nuevo. Me gustan todos esos pasajes viejos que ustedes también se saben de memoria, porque de la palabra de Dios todos los días aprendemos. Versículo Efesios capítulo 5 y versículos 25 al 27 dice la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ojo, versículo 27, ¿cuál fue el fin? ¿Cuál fue el propósito de Dios haber dado la vida, de haberse hecho matar? Se hizo matar por la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces estamos hablando de la causa por la que el Señor Jesucristo dio la vida. Estamos hablando de la iglesia. Y el apóstol Pablo, orando por la iglesia, en Colosenses, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 1 en adelante. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oigan esto es el apóstol Pablo por esta iglesia, para que a veces lo que vemos es que se le quite el dolor de rodillas a la hermanita fulana, que es que el hermanito está enfermo, que es que le van a hacer una cirugía. Por favor, hermanos, eso no es lo más importante. Lógicamente, todos dependemos de Dios, todos necesitamos de Dios la salud. No hay nada, no es pecado, no hay nada de malo en pedirle a Dios que nos dé salud. Pero, hermanos, miremos esta oración del apóstol Pablo por la iglesia. ¿Qué pedía él? ¿Qué había en su corazón? Repito el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, primero, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Propósito, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor en medio de la iglesia por la cual nuestro Señor Jesucristo dio la vida. La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia que tiene que ser sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Pablo el apóstol pide que Dios le dé a la iglesia conocimiento y sabiduría espiritual, que lleguen a conocer la voluntad de Dios para que anden o andemos como iglesia, como miembros de la iglesia, como es digno del Señor Jesucristo. O sea, que tiene que haber un comportamiento. Si usted es miembro de la iglesia del Señor, si usted ya es bautizado, si usted ya se arrepintió, si usted ya se comprometió con Dios y usted dice ser cristiano, si usted dice ser seguidor de Cristo, miembro de la iglesia, usted tiene que comportarse como es digno del Señor Jesucristo. Usted tiene que comportarse como se merece el que dio la vida por usted y por mí. Es decir, también agradándole, sigo leyendo el versículo 10, agradándole en todo. Esto es de suma importancia. Ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos, ni para pedir cosas para nosotros mismos, por favor. Agradándole en todo y además llevando fruto en toda buena obra. Oraciones tan bonitas y tan distintas a las oraciones de hoy. Oiga, y sigue en el mismo versículo 10 al final, y creciendo en el conocimiento de Dios, no conocimiento de versículos simplemente, porque es que versículos conoce el diablo también, y hay muchos conocedores de versículos, pero al mismo tiempo malos, al mismo tiempo mentirosos, fornicarios, tramposos. No se les puede creer nada. Entonces no tanto que crecieran en el conocimiento de versículos de la Biblia, sino que de Dios, que pudieran llevar vidas dignas del Señor Jesucristo, que pudieran ser personas como miembros de la iglesia agradables para Dios, personas que marquemos la diferencia en este mundo. Se tiene que notar que usted y yo somos diferentes, que usted y yo somos hijos de Dios, que somos seguidores de Dios. Sigue diciendo el versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nada de que ya estoy cansado. Es que uno se cansa, es que hermano. No, ya no, con esos cuentos no. No ve lo que hizo el Señor por nosotros. Usted no se da cuenta lo que padeció Él en la cruz. Y nunca pecó, y sin quejarse, para que nosotros salgamos con que ya estamos cansados. No, nada de eso. Paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre, oigan esto, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es una maravilla. Qué oración la de ese apóstol. Se le siente el amor a ese hombre solo leyendo esas palabras.
Se le siente la espiritualidad. Aquí nada de que bendice aquí el negocio, bendice la casa, bendice. No, 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 no. Aquí es a que nos dediquemos a agradar a aquel que dio la vida por nosotros. Y miren lo que sigue. Estoy en el mismo Colosenses capítulo 1 y dice el versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, ese versículo 13 dice que también tenemos que, Pablo le pide a Dios que la iglesia pueda crecer en el conocimiento de Dios, que puedan andar como es digno del Señor Jesucristo, que podamos dar frutos con buenas obras. Estamos en esto de Dios y que seamos agradecidos al entender de dónde fue que nos sacó Dios, porque Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino, es decir, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por el Señor Jesucristo es que hoy también tenemos el perdón de los pecados. Entonces, esto es para que aprendamos a respetar la iglesia, hermanos. Tenemos que aprender a respetarla y no solamente a respetarla, sino a valorarla. Respetarla también con nuestra manera de ser, de vivir, de pensar, hermanos. Porque si somos cristianos, pues se tiene. Y hoy estamos celebrando un año más de la iglesia en Ibarra, en Pilanquí, por la misericordia de Dios. Pero si usted en este año no ha crecido espiritualmente, si usted en este año todavía sigue con pecados guardados por ahí escondidos, le cuento que no hay nada que celebrar. Necesitamos celebrar ese crecimiento. Un año más, pero entonces un año más espiritual. Hoy tengo que ser más espiritual que el año pasado, toda una vida. Y además se tiene que notar. Y hoy tengo que estar andando como es digno del Señor. Y hoy ya tengo que haber entendido lo que el Señor hizo por mí en la cruz. Y hoy tengo que haber entendido lo que significa que Dios me haya sacado de las tinieblas y me haya trasladado solo por su misericordia al reino de su Santísimo Hijo. Lo más vil del mundo, lo más despreciado del mundo, perros inmundos, Dios los sacó y los metió a la iglesia y los transformó. Nos transformó. Yo soy de lo peor. Pero el Señor me sacó de allá y me trasladó. Pero entonces hay una pregunta, hermanos. ¿Para qué nos llamó y para qué nos trasladó a la iglesia, al reino de su Santísimo Hijo? ¿Para que sigamos en las mismas? Vamos a mentir. Hay cristianos que todavía mienten. Si usted todavía miente, usted no tiene nada que celebrar hoy. Le cuento. Usted está mal. Usted está mal. Lo más importante no es el edificio de la iglesia. ¿Saben qué es lo primero que va a hacer Dios cuando vuelva por segunda vez con el edificio de la iglesia? Le va a meter candela.
Y si hay carros cuadrados ahí, también candela. Eso es lo que va a hacer Dios con eso. Porque la iglesia no es el edificio. Lo más preocupante, si no las personas nos reunimos en el edificio como iglesia del Señor, si de verdad hemos cambiado o no. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz para que seamos luz, para que andemos en luz, para que andemos como es digno de ese llamado, como es digno del Señor, quien se dio por nosotros, para que andemos en vida nueva. Lo sabemos de memoria, 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. No es que van a ir pasando, pasaron, se acabaron, ya estuvo. Como le dijo a la adúltera, vete y no peques más. Chao pues, ya, hasta aquí, ya no más. ¿Sí? Dios no nos ha llamado para que sigamos viviendo en tinieblas. Dios necesita de verdad gente consagrada a Él y que se cumpla el significado de iglesia. El grupo de personas puesto aparte, grupo de personas apartadas para Dios, separadas, dedicadas a Dios, dedicadas a servir a Dios, dedicadas a agradar a Dios. Eso tiene que ser claro. Escuchaba a un hombre que daba una explicación en cuanto al discípulo y decía que el discípulo viene de disciplina y que un discípulo es un disciplinado, es un soldado ya disciplinado, es un soldado que sabe lo que hay que hacer, ya está corregido. Eso es un discípulo. En Efesios, en el capítulo 5, habíamos leído ahora, en los versículos 25 al 27, pero quiero que leamos, por favor, en los versículos 1 al 6, Efesios 1 al 6, capítulo 5 y versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hermanos, la visión de Dios, lo que tiene Dios en su mente. ¿Cómo les parece la invitación que nos hace? ¿Cómo les parece a lo que nos anima? Lo que nos manda a hacer. Sean imitadores de Dios. Esto no es que vaya y congréguese simplemente y ya y tome la cena. No. Seamos imitadores de Dios. Impresionante. Qué versículo más hermoso. Como hijos amados. Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero parar aquí un momentico, hermanos, porque necesitamos entender ese punto de andar en amor. Primero estaba diciendo que imitemos, seamos imitadores de Dios. Primera de Juan, el mismo apóstol lo explicó en el capítulo 2. Si alguien dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos,
el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿sí? Entonces, ¿qué es amar a Dios? Amar a Dios es guardar sus mandamientos, servirle, agradarle, hacer su voluntad, ser imitadores de Dios. Eso es amor a Dios. Nadie puede decir que ama a Dios y llevarle la contraria. ¿Cómo? Eso es ridículo. Nadie. Y tiene que ser muy atrevido el que el que le lleve la contraria a Dios, ya sabiendo, ya teniendo conocimiento de su voluntad. Pero no perdamos Efesios 5. Vamos un momentico a Romanos 13, por favor. Romanos 13. Dice la palabra de Dios desde el versículo 8 en adelante. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque miren esto: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si yo amo a Dios, el Señor Jesucristo amó a Dios. Por eso Él nunca pecó, Él nunca se fue contra Dios, Él nunca hizo lo contrario, lo opuesto a la voluntad de Dios. Por eso Él amó a Dios. Eso es el amor del Señor Jesucristo. El amor a Dios no son palabras. Pero el amor al prójimo tampoco son simples palabras, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás. Si alguien ama al prójimo, ¿cómo va a cometer adulterio? ¿Cómo va a engañar al prójimo? ¿Cómo? ¿Cómo va a dormir con la mujer de su prójimo? Es imposible. Si alguien ama al prójimo, ¿cómo lo va a matar? ¿Cómo le va a mentir? ¿Cómo lo va a engañar? Es imposible. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor, pero no ese amor que está enseñando la psicología barata de hoy, sino el amor de la Biblia, el amor que enseña Dios en su palabra. Volvamos al texto de Efesios, capítulo 5. Repito el versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó. Cristo nunca pecó, ni contra Dios, ni contra el prójimo. Y además se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Por eso, entendiendo lo que es ser imitadores de Dios y lo que significa andar en amor, dice el versículo 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, ojo, ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso, hermanito, mire, aunque una persona tome la cena semanalmente, aunque se congregue sin falta, si practica estas maldades, no tiene herencia según Dios, no según un predicador, no según un libro, una revista, según la palabra de Dios. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y además dice el versículo 6:
Nadie os engañe con palabras vanas, con tonterías. No, tranquilo. De todas maneras, Dios es muy bueno. Usted sí va para el cielo. ¿Usted cree que Dios nos va a echar al infierno? No, a todos. No. Tranquilo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Simple, hermanos, sencillo, contundente, la palabra de Dios. La iglesia es de sumo valor, de suma importancia para Dios. Dios tiene la iglesia en un concepto muy elevado y Dios quiere una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Quiere una iglesia que se comporte como es digno del Señor Jesucristo, que seamos agradables en todo a nuestro Salvador, porque Él es digno, Él es digno, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro Salvador. Por eso, hermanos, cada día necesitamos ver con mayor preocupación, con mayor respeto la iglesia de nuestro Dios. Y bueno, si ya vimos la importancia que Dios le da a la iglesia, el concepto tan elevado en que tiene Dios a la iglesia, la pregunta es, ¿usted en qué concepto tiene la iglesia del Señor? ¿Qué tan importante es para usted la iglesia? ¿Qué tanto respeta usted la iglesia? ¿Qué tanto respeta usted los pastores de la iglesia, los ancianos, los que sirven, los que predican la palabra de Dios? Necesitamos tener claridad en esas cosas, hermanos, porque tristemente había enemigos de la cruz de Cristo. Y lo dijo en Filipenses en el capítulo 3. Y el versículo 17 en adelante. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Me encanta la autoridad con la que hablaba y predicaba el apóstol Pablo. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Y por versículo 7 decía el apóstol Pablo en la misma carta, el mismo capítulo, Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este fue un hombre que entendió lo que hizo el Señor Jesucristo por él en la cruz. Y él mismo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ya no me importa nada, ya todo lo tengo por basura. Y en la misma carta dijo en el capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ese mismo apóstol nos dice en el versículo 17, vuelvo y se los repito, Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí
Y mirad a los que así se conducen, hombres que también se han entregado a Dios, hombres consagrados a Dios, sean también ustedes imitadores de ellos. ¿Por qué? Versículo 18. Porque por ahí andan muchos, dijo el apóstol, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora se los digo llorando, llorando les digo, que son enemigos. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esos que solo piensan en lo terrenal, hermanos. Solo piensan en el dinero. Solo piensan en la comida. Eso es lo más importante para ellos. Y Pablo dice llorando a la iglesia, son enemigos de la cruz de Cristo. Y también advierte que el fin de ellos es la perdición. En contraste, dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Estamos en un tiempo muy malo, hermanos, muy difícil. Personalmente pienso que Dios, con esta pandemia del coronavirus, ha reprendido la iglesia de Cristo. Porque a veces, hermanos, creemos que ser miembros de la iglesia es simplemente congregarnos y participar de la cena y ofrendar y asistir el domingo. Y luego, si me queda tiempo el miércoles, pues voy. Y usted, ¿quién? No, yo soy cristiano, no, yo soy de la iglesia. Mira, yo les digo, hermanos, de corazón, si usted no ha cambiado, ni quiere cambiar, si usted es de los que el lunes y martes y miércoles, viernes, sábado, está en lo malo, pero el domingo usted se pone el vestidito más bonito y saca la Biblia y se la mete bajo el brazo y va y se presenta como si fuera un siervo de Dios y hasta predicador del evangelio, y con la maldad encima, y fornicarios y abusadores de niños, amantes de la pornografía. Y el domingo va a ir allá con esa carita de ángel a tomar la cena. Yo le doy un consejo. Ni siquiera diga que es miembro de la iglesia de Cristo. Por amor a Dios, por amor a la iglesia, por amor al prójimo. Porque cuando el prójimo ve las malas acciones de los cristianos en semana y luego los ven el domingo tomando la cena y hasta predicando, el nombre de nuestro Dios es blasfemado y la santa iglesia de nuestro Dios, por la que el Señor Jesucristo dio la vida,
es tirada por el piso, es pisoteada por el mal ejemplo de sinvergüenzas que no temen a Dios, que no respetan a Dios, ni respetan la Biblia, ni respetan la iglesia. Mejor que digan, no, yo no soy nada, yo no soy de la iglesia, yo estoy en el mundo. Pero ni se acerque a la iglesia. Si usted no va a cambiar su vida de verdad, de corazón, para servir a Dios, para agradar a nuestro Dios, para marcharle a Dios como Él es digno, como Él se lo merece, porque nuestro Dios entregó a su Santísimo Hijo y lo hizo matar en la cruz por la iglesia, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, una iglesia para presentársela a sí mismo, gloriosa, pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Y el apóstol decía aquí, llorando, a los enemigos de la cruz de Cristo, a los que solo piensan en lo terrenal, que solamente les espera la condenación. Pero quiero finalizar, hermanos, leyendo también en Tito, en el capítulo 2, otro pasaje que no sabemos de memoria. Tito capítulo 2 y versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa gracia se ha manifestado, nuestro Señor Jesucristo, ese regalo de Dios, el perdón de nuestros pecados, la salvación está en Cristo Jesús. Sin Cristo no hay perdón, sin Cristo no hay salvación, no hay resurrección, no hay nada. Pero con ese regalo tan enorme que recibimos de Dios, nos enseña algo. ¿Qué nos enseña Dios con esa gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si nosotros entendemos lo que el Señor Jesucristo hizo, entonces estamos obligados, hermanos, a comportarnos como es digno del Señor. Si entendemos lo que significa que el Señor nos haya trasladado de las tinieblas a su luz admirable, al reino, a la iglesia de su Santísimo Hijo, entonces estamos obligados a renunciar a la impiedad, a renunciar a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, óiganlo, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La iglesia
no es una secta. La iglesia no es un invento del hombre. La iglesia es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el rey. Y el reino es el que le adora, el que le sirve, el que le sigue. Y Él dio la vida por la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de la iglesia. Y con todo lo que Él hizo, hermanos, si lo entendemos, necesitamos agradarle a Él. Permítanme, por favor, hermanos, leer este otro pasaje, 2 de Corintios 5, versículo 14. Es que me fascina este versículo, hermanos. 14 y 15. 2 de Corintios 5, 14 y 15. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió con un propósito, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para agradar a aquel que murió y resucitó por ellos. Dios bendiga la iglesia. Dios bendiga la iglesia en Pilanquí, en Ibarra. Dios bendiga a sus ancianos, sus diáconos, sus evangelistas, siervos del Señor amados. Dios bendiga a todas esas mujeres que también han servido, han luchado. Dios las bendiga. Dios proteja a la iglesia y nos ayude a estar preparados para la aparición gloriosa en cualquier momento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos y muchas gracias, hermanos.